Estamos de regreso y la segunda aliyá va del capítulo 28, versículo 13 al versículo 30. Leemos. Harás engastes de oro, 2 cadenas de oro puro, desde los bordes las harás obra de tensado, y pondrás las cadenas trenzadas sobre los engastes de oro. Harás el pectoral de juicio, Hoshen, obra de artesano, como la labor del efod lo harás. De oro, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido lo harás. Cuadrado será y doble. Un seret de longitud y un seret su anchura. Engastarás en él piedras para engaste en 4 hileras de piedras, hilera de rubí, esmeralda y carbunclo es la hilera primera. La hilera segunda, nofex, zafiro y diamante. La hilera tercera, topacio, turquesa y cristal. La hilera cuarta, crisólito, ónice y jaspe. En engastes de oro serán sus engastes. Las piedras serán según los nombres de los Bene Israel, 12 según sus nombres. Grabados en relieve cada uno por su nombre serán por las 12 tribus. Harás para el pectoral cadenas en los bordes, obra de trenzado de oro puro, y harás para el pectoral 2 aros de oro y colocarás los 2 aros en ambos extremos del pectoral. Colocarás las 2 trenzas de oro en los 2 aros de los bordes del pectoral y a los extremos de las 2 trenzas colocarás en los 2 engastes y los pondrás sobre las hombreras del efod hacia su frente. Harás 2 aros de oro y los colocarás en los 2 extremos del pectoral sobre su orilla que está en dirección del efod hacia adentro. Harás 2 aros de oro y los colocarás en las hombreras del efod por debajo, por delante, frente a su juntura, por arriba del cinturón del efod. Unirán el pectoral de sus 2 aros a los aros del efod con lino celeste para que esté sobre el cinturón del efod, y no se moverá el pectoral de sobre el efod. Portará a Aarón los nombres de los Bene Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, para recuerdo delante de Adonai continuamente. Y colocarás en el pectoral del juicio a los Urim y a los Tumim que están sobre el corazón de Aarón cuando esté delante de Adonai, y portará a Aarón el juicio de los Bene Israel sobre su corazón delante de Adonai continuamente. En esta segunda aliyá va a hablar acerca de uno de los componentes de estas vestiduras consagradas de santidad, que es el Hoshen, el pectoral del juicio, sobre el cual se van a bordar o se van a ceñir piedras, van a ser recibidas por un pequeño molde que también los incluirá. En cada una de estas piedras, colocada de acuerdo al orden de nacimiento de los Bene Israel, así serán colocados, y esto va a servir para que en el servicio del Kohen Gadol pueda también entender que es el representante de todo Israel, porque todo Israel es el sacerdote, solo que él es el representante de todos ellos. No pueden entrar todos a la vez, excepto que tengan un representante. Por lo tanto, todo Israel somos sacerdotes, como ya lo sabemos, solo que tenemos un enviado para poder hacer esto. Para que verdaderamente pueda cumplir esta función, todo lo demás debemos cumplir nuestros roles y comprender que el acceso que está teniendo el Kohen Gadol también es gracias a nuestra conciencia y a nuestra intención. También estamos entrando juntamente con él. Esta es la representación aquí, y esta es la razón de por qué viste de esta forma el Kohen Gadol, pero no por eso nosotros, el resto del pueblo, lo dejará ir solo. También nosotros estamos entrando junto con él. Hay muchos otros simbolismos también, como les he platicado, oportunamente hablaremos de ellos. De momento, nosotros estamos aclarando solo pequeños detalles a fin de conocer el contenido general de la Torá. Una vez que estemos familiarizados con todos estos conceptos históricos,
bíblicos, tanágicos, entonces podremos introducirnos un poquito más. Esto es lo que tiene la aliyá número 2 de la Parashat Tetzaveh, y nos vemos de inmediato para estudiar la tercera aliyá. Shalom.